Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, qué comisiones de gestión lleva, quién es el equipo de gestión, etcétera. Cualquier consulta adicional que os pueda ser de ayuda, podéis enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Bueno, como siempre, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, esta semana os traigo un nuevo capítulo donde vamos a repasar la rentabilidad en el año actual de los fondos favoritos y que tenemos en el radar. Vamos a dar un repaso tanto a los fondos de renta variable como a los fondos mixtos y fondos de renta fija. Son, como digo, los favoritos con los que siempre tenemos en el radar, más foco siempre en fondos de renta variable, donde tenemos muchos más, pero también, mixtos y renta fija, para que veamos un poco la evolución de los mismos a lo largo de lo que llevamos de este año 2023. Bueno, como siempre os recuerdo y os agradezco mucho que le deis like en la aplicación donde estéis escuchando el podcast, porque eso siempre ayuda mucho a tener más visibilidad y que las aplicaciones siempre los ponen en las primeras posiciones, los que tienen mayores likes, etcétera. También, por otro lado, recuerdo que ya tenéis un poco a vuestra disposición la web www.fondosdeinversionyvalores.com, donde tenéis colgados y subidos realmente todos los podcasts que he hecho hasta la fecha. Y también tenéis alguna sección más, de libros, el contrato de propietario de inversiones y demás cuestiones que seguramente os pueden ayudar como filosofía. El manual del inversor también tenemos, tenemos una página con cómo elegir un buen fondo de inversión, muchas cuestiones que probablemente os sean de ayuda. También hay un consultorio donde podéis enviar un mail, que es el mismo que este, para hacer un poco el seguimiento. Libros recomendados, cualquier bastante información, y con el tiempo, según me vaya dando un poquito de tiempo la vida, pues iré subiendo algunas cositas más, ¿vale? Interesante, como digo, siempre he subido 2 o 3 cositas que a mí me gustan mucho, como son el manifiesto del inversor y el contrato propietario de inversiones. Son 2 PDFs que os podéis descargar y que siempre os pueden ayudar bastante a la hora de tomar buenas decisiones financieras. Espero que os guste. Pues sin más dilación, vamos a empezar a repasar los fondos. En primer lugar, vamos a empezar por renta variable, luego seguiremos por mixtos y acabaremos por renta fija. Empezamos en primer lugar por el EDM Strategy, que es un fondo de la gestora EDM española, con sesgo hacia compañías de calidad dentro de lo que es la renta variable, y en el año lleva una subida del 11,87%. Así, en términos generales y por una primera aproximación, vemos que ahora, en lo que llevamos de año, pues prácticamente tenemos casi todo en positivo, tanto los fondos de renta variable, como los fondos mixtos, incluso los fondos de renta fija. Casi todo está en positivo, de la misma manera que el año pasado, por estas fechas, o en casi todo el año, estaba todo un poco en negativo, renta fija, renta variable, mixtos, etcétera. Este año está pasando un poco al contrario. Seguimos con el BNY Mellon Long Term Global Equity, otro fondo clásico del podcast, con una rentabilidad en positivo del 7,24%.
Seguimos con el Avante Managers, un fondo de fondos, de los poquitos fondos de fondos que a mí me gustan. En este caso, luego un poquito más adelante os hablaré de otro, que es el Avante Manager. El Avante Manager, lo bueno que tiene, aunque tiene una comisión de gestión elevada, tiene que podemos acceder a otro tipo de gestoras que directamente no se pueden acceder, y el gestor es bastante bueno y suele seleccionar con bastante buen criterio los fondos. Es decir, no es un fondo barato, pero es un fondo que como norma general lo va a hacer bastante bien, porque suele elegir bastante bien los fondos que tiene dentro, ¿vale? Quizás sea un fondo para alguien que quiera, bueno, pues invertir en renta variable, despreocuparse bastante y dejar a alguien que le delegue la gestión. Puede ser una buena alternativa. Yo creo que incluso para el largo plazo probablemente sea hasta mejor alternativa que un fondo indexado, incluso con ese pago de la comisión, que no es, como digo, no es barata. Seguimos con el Sextant PME, es un fondo, bueno, no sé si lo he dicho, pero por si acaso lo repito, más vale decirlo 2 veces que no ninguna. El Avante Manager lleva una rentabilidad en el año del 4,91. Sextant PME, fondos de la gestora Amiral Gestión, sesgo hacia pequeñas compañías de renta variable europea, rentabilidad en positivo del 4,43. Seguimos con el Morgan Stanley US Advantage, rentabilidad en positivo del 13,49%. Aquí voy a hacer un inciso, porque si os fijáis, llevamos rentabilidad en positivo del 13,49%, pero es que el año pasado este fondo tuvo una caída del 52%. Es una barbaridad. Para que un fondo caiga un 52% en total, tenemos que tener en cuenta que hay compañías que ahí están cayendo dentro del fondo un 60 o un 70, que es muchísima caída, pero es un buen fondo gestionado por un equipo de Morgan Stanley muy experimentado y que, como norma general, incluso con tortazos tan importantes como el del año pasado, a largo plazo son fondos que de media lo hacen bastante bien. Jupiter European Group, sesgo hacia compañías, como el nombre indica, Growth, de renta variable europea, rentabilidad en positivo del 9,64%. Bankinter pequeñas compañías, como su nombre indica, sesgado hacia pequeñas compañías y más hacia la parte del norte de Europa, rentabilidad en positivo 6,12. Now, Europa Sostenible, rentabilidad en positivo del 6,23. Aquí también hacemos un inciso y es recordar la rentabilidad que tuvo el año pasado, que para todo lo que cayó de media la renta variable, este fondo únicamente cayó un 3,49. Fijaros un poco, caída del 3,49 en todo el año 2022 y este año ya lleva un 6,23 a favor. Es un fondo que, como norma general, cae muy poco cuando los mercados caen y suele acompañar bastante bien cuando los mercados suben. De ahí que luego la rentabilidad a largo plazo sea muy interesante, incluso pasando por periodos de pocas pérdidas fuertes de capital, ¿no? Así como si lo comparamos, por ejemplo, con el Morgan Stanley US Advantage. Seguimos con el Shailen World Group, otro fondo que hemos hablado aquí en alguna ocasión, rentabilidad en positivo en el año del 13,39. Al ser un fondo Grow, pues ahora, bueno, este año pues parece que las compañías de crecimiento y los fondos Grow pues están haciendo un poquito mejor. Seguimos con el MFS European Small Cap, pequeñas compañías de la gestora MFS Europa, rentabilidad en positivo del 5,98%. Bestinfond, la gestora española Bestinver. Bestinfond es la combinación que para los gestores es la adecuada entre renta variable internacional y renta variable ibérica, a la razón aproximadamente de un 85% internacional y 15% ibérica, rentabilidad en positivo del 8,85%. Últimamente, al menos a mí me gusta bastante el fondo porque veo que está muy bien diversificado en muchos sectores y tiene bastante potencial y no está sesgado hacia ningún sector en concreto ni ninguna materia en concreto. Tiene desde compañías farmacéuticas, industriales, etcétera. Es un fondo que, bueno, el equipo de gestión está bastante enfocado y me gusta bastante. MFS Prudent Capital, como su nombre indica, aunque es un fondo de renta variable, podría catalogarse dentro también de mixtos porque tiene un sesgo hacia la, es decir,
la protección del capital, ¿de acuerdo? 2,84% en positivo. Seguimos con el Magallanes Europa. Lo que lleva, también un inciso, el año pasado subió un 5,20%, siendo un fondo que, aunque los fondos value el año pasado en algunos de ellos lo hicieron bastante bien. Bueno, pues este año lleva una rentabilidad del 10,23%, una rentabilidad del 10,23% a día de hoy, que es cuando estamos haciendo el capítulo, porque este fondo, ahora estamos en abril, este fondo lo he visto yo, pues no recuerdo muy bien, sino a últimos de enero, primeros de febrero, por esa fecha subiendo un 17, un 18, solo en febrero, solo en enero, febrero, ¿vale? En ese momento siempre decía que había que ir con cuidado, porque que en un mes suban tanto los fondos, pues tampoco era muy llamativo. Bueno, pues probablemente ahora, pues desde el 18 que subía hasta el 10%, con una caída del 8%, el que no haga nada va ganando un 10%, pues quizás sea un momento de mirar este tipo de fondos para igual interesa picar un poco. Magallanes Iberia, 8,13% en positivo. Valentum, 4,24% en positivo. Polar Capital Insurance, este fondo, hicimos un capítulo especial, es un fondo temático sesgado hacia el sector seguros. Como sabéis, muchos de los que me escucháis, no me gustan en exceso los fondos temáticos, salvo raras excepciones, y esta es una de ellas. Sí que es verdad que cuando me enviáis carteras, pues veo muchos fondos temáticos prácticamente que tiene toda la cartera, todos fondos temáticos, desde tecnología, medicina, healthcare, inteligencia artificial. Bueno, me habéis escuchado varias veces, a mí siempre me gustan más como norma general los fondos generalistas, ¿de acuerdo? Y que el gestor sea el que por definición escoja las compañías dentro de las que vea más potencial y no tenga que estar sí o sí invirtiendo en tecnología porque por folleto sea lo que le define el folleto. Bueno, fondos generalistas yo creo que siempre son mejores. Siempre podemos tener algún caso puntual, que siempre habrá alguno que lo haga mejor: tecnología, healthcare, medicina, inteligencia artificial en determinados momentos, pero a largo plazo siempre mejor fondo generalista. Yo creo que cuando vienen mal dadas en ese tipo de fondos, son fondos que suelen caer mucho. Cartesio Y, 3,62% en positivo, y el año pasado cayó solo un 1,92%, ¿vale? Con todo el ruido del año pasado y demás, es un fondo con también objetivo de preservación de capital y subir o acompañar razonablemente bien cuando los mercados suben y no caer mucho cuando los mercados bajan. Otra opción también interesante para determinado tipo de perfil de cliente, digamos algo más tranquilo o conservador. Capital Group New Perspective, rentabilidad en positivo del 7,43%. Advalor Internacional, rentabilidad en positivo del 2,58%. Advalor Internacional, os recuerdo que el año pasado subió un 33,88%. Y aquí estamos analizando la versión luxemburguesa de Advalor Internacional, ¿vale? Que la versión luxemburguesa es la cartera modelo dentro de lo que consideran los gestores. Viene a ser lo mismo que el Vestinfond, que es la cartera modelo, no es un fondo puramente internacional, sino que también tiene 85% renta variable internacional, 15% renta variable española también. Yo creo que ahora mismo hay determinadas acciones dentro de renta variable española bien elegidas que, se están poniendo muy a tiro, y probablemente estas versiones, tanto del Vestinfond como del Advalor Internacional luxemburgués como del Cova Selección, tiene mayor sentido que quizás elegir solo la opción de internacional, ¿de acuerdo? Fanesmith, otro clásico, rentabilidad en positivo del 7,71%. Dux Multigestión Dinámico, también otro fondo interesante, y también es un fondo de fondos con una comisión algo más baja que el Avante Manager. Otra concesión que hacemos a fondos de fondos, y también es otra opción interesante, 5,93% en positivo. JP Morgan Asia Pacífico, 3,32% en positivo. JP Morgan Europe Small Cap, 2,86% en positivo. JP Morgan Europe Value, sesgo hacia valor, compañías europeas, con una rentabilidad en positivo del 5,90%.
para que nos hagamos una idea, el año pasado el JP Morgan Europe Value cayó solo un 4,11%, que para lo que cayó el mercado es bastante poquito. Fidelity Global Focus, rentabilidad en positivo del 6,11%. Morgan Stanley Global Brands, 4,43% en positivo. Morgan Stanley Asia Opportunity, rentabilidad en negativo del 1,68%. Morgan Stanley Emerging Leader Equity, sesgo hacia compañías de mercados emergentes líderes en su segmento, rentabilidad en negativo del 1%. Y eso que el año pasado este fondo ya cayó un 36%, con lo cual aquí también, bueno, pues se nos puede estar presentando una oportunidad interesante a la hora de, bueno, pues asignar capital con prudencia, porque estamos hablando de mercados emergentes y en este tipo de fondos siempre hay que ir con más cautela, pero bueno, probablemente se esté presentando una buena oportunidad. Morgan Stanley Global Opportunity, aquí también me voy a parar un inciso porque de la misma manera que en el año 2018 y 2019 todo el mundo me enviaba carteras y en todas las carteras aparecía el Morgan Stanley Global Opportunity porque subía como un cohete, bien, todas las carteras que veo, ahora ya nadie tiene el Morgan Stanley Opportunity. ¿Por qué? Porque lleva 2 años malísimos. Bueno, el año pasado cayó un 42%. Bien, este año, en lo que llevamos de año, que estamos en abril, sube un 19%. ¿De acuerdo? Este tipo de fondos hay que hacer 2 cosas. Una, elegir muy buenos fondos y luego elegir periodos que tengan de rentabilidad malas, como puede ser el caso de Morgan Stanley Global Opportunity. Sigue gestionado por Christian Hugh, que es un excelente gestor, suele hacer muy bien, filosofía Warren Buffett, mantener las posiciones a largo plazo, comprar empresas con ventajas competitivas. Y bueno, pues vemos que si no hacemos mucho, pues el año pasado nos comimos una caída del 42%, pero es que este año ya lleva un 19%, ¿de acuerdo? A lo mejor, bueno, pues hay que ir picando poco a poco en este tipo de fondos cuando las rentabilidades están muy bajas. Como digo, hay que elegir 2 cosas. Una, muy buenos fondos y 2, periodos de malas rentabilidades para incrementar en esos momentos. Robeco Global Consumer Trends, en lo que lleva de año, 13% de rentabilidad. Mirabaud Suiza, pequeñas compañías, es decir, de la gestora Mirabaud, sesgado hacia pequeñas compañías suizas, las pequeñas compañías suizas lo suelen hacer a largo plazo bastante bien. Es un nicho de mercado muy interesante y lo que llevamos de año lleva un 11,38% de rentabilidad en positivo. BlackRock Gold, fondo, como su nombre indica, sesgado hacia oro, no invierte directamente en oro, sino lo que invierte en compañías extractoras de oro, concesión a alguna minera, pero bueno, todo lo que tiene que ver con mineras de oro. Rentabilidad en positivo del 17,23%. No puede ser de otra manera porque este año el oro los está comportando muy bien. BlackRock Health Science es, bueno, pues de los pocos fondos que traigo yo, digamos a los favoritos en una temática concreta. Bueno, tiene que ver con todo lo que el sector salud. Para que nos hagamos una idea, el año pasado subió un 0,57 y este año baja un 0,87. Bueno, está prácticamente en tablas con todo lo que cayó el año pasado y este año, bueno, pues baja poquito, lo mismo. Quizás se esté presentando una buena oportunidad de incrementar en este tipo de fondos, que nunca debemos de hacer lo contrario que hace la mayoría de los inversores, es decir, correr detrás de los fondos que han subido mucho, salir corriendo de los fondos que han caído mucho. Eso lo hace todo el mundo. Bueno, para eso casi no hace falta que escuchéis este podcast. Si escucháis este podcast es, entre otras cosas, para aprender entre todos y demás, y para hacer un poco exactamente lo contrario, ¿vale? Caminar por caminos que no son agradables, que a largo plazo nos suelen dar mejor resultado. A nadie nos gusta comprar un fondo cuando está cayendo, porque probablemente cuando está cayendo lo compramos, lo que va a suceder es que siga cayendo, inevitablemente, pero cuando menos nos demos cuenta, por poner un símil, cuando nos vayamos un día cualquiera a lavar los dientes, volvamos, tengamos las rentabilidades, que digamos, pues llevo 2 meses sin mirar el fondo y ya subió un 20, un 15. Si el fondo es bueno y la gestión es buena, lo suele hacer bien a largo plazo. Y los periodos malos, pues son periodos, si se puede, para incrementar. Seguimos con Mirae Asia Great Consumer, gestora
pequeñita sesgo hacia mercados asiáticos, rentabilidad en negativo del 4,10%. Bueno, Asia y mercados emergentes no terminan de rebotar, no terminan de hacerlo bien, por todo lo que te ha tenido que ver un poco con China, Asia, el COVID, que han estado mucho tiempo cerrados, y bueno, pues los fondos al final, pues todo esto lo acaban reflejando, también lo acabarán reflejando de manera positiva cuando pase lo contrario, ¿vale? Flossbat Multiple Opportunity, rentabilidad en positivo del 4,57. Matthew China Small Cap, uno de mis favoritos dentro del sesgo hacia compañías chinas. Small Cap, Matthew es de lo mejorcito que hay en gestoras dentro de China, gestora pequeñita, lo suelen hacer muy bien. Rentabilidad en positivo del 0,64. Pero el año pasado tuvo una rentabilidad en negativo del 26,80%, ¿de acuerdo? Pues estamos un poco en lo mismo. Quizás estemos en un momento adecuado para, bueno, si se puede meter dinero en este tipo de fondos, porque a largo plazo, no con grandes cantidades, porque siempre, bueno, pues está un inversor español, pues tiene que tener una inversión en China y encima sesgado a pequeñas compañías, adecuada tirando a pequeña, nada de grandes ponderaciones, ni 30, ni 40, ni 50%, no, muchísimo menos, ¿de acuerdo? Como digo, siempre de una cartera bien diversificada y con buena asignación de capital, con los pesos adecuados, que cada uno seamos capaces de tolerar, dentro de renta fija, renta variable, pero es un fondo que probablemente esté dando una buena oportunidad de inversión, insisto, siempre para lo que es el largo plazo. Alken Europe Opportunity, 4,99 en positivo, cuando ya viene del año pasado subiendo un 7,20. Alken Small Cap, un poco lo mismo, 5,53% en positivo, cuando ya viene el año pasado de subir un 5,90. Aberdeen Europe Small Cap, rentabilidad en positivo del 3,41. Es verdad que este fondo viene de hacerlo el año pasado rematadamente mal, con un 35%. Morgan Stanley Europe Opportunity, también gestionado por Christian Hughes, rentabilidad en el año del 19,28. Una rentabilidad muy sorprendente, bastante buena. Bailey Gifford, otro clásico, rentabilidad en positivo del 13,31. Pero ojo, el año pasado tenemos este fondo con una rentabilidad en negativo del 43,70. Está sesgado hacia compañías de crecimiento que, bueno, pues les están pegando fuerte. Franklin Templeton Emerging Small Caps, pequeñas compañías dentro de mercados emergentes, 3,64 en positivo. Lombia Small Cap, pequeñas compañías de renta variable europea, sesgada hacia crecimiento, 6,28 en positivo. Seguimos con el Cobas Selección, un clásico español, rentabilidad en positivo del 5,80, pero ya viene el año pasado de subir un 9,70. Es decir, cuando mucha gente se ha tirado bastante tiempo poniendo verde a Paramés, que no sabe hacerlo, que bueno, pues sin meterse con nadie, 2022 prácticamente 9,70 arriba, en lo que llevamos de 2023, 5,80, sin mucho ruido, ¿vale? Oros Internacional, un poco lo mismo, ya venía el año pasado de subir un 5, pero este año está subiendo otro 5, 4,95 en concreto. Oros Iberia, el año pasado pérdida de 5,20, este año ganancias del 5,44. Bayern Hall Equity, fondo de una gestora española, Bayern Hall, sesgado un poco hacia compañías de calidad, crecimiento, en lo que llevamos de año lleva un 10,43 en positivo. BlackRock Mining, sesgado, como su nombre indica, hacia mineras, materias primas y demás, rentabilidad en el año en positivo del 1,97. Y aquí, por último, dentro de la renta variable, os traigo dos fondos que digamos que son dos fondos indexados para comparar un poco y vemos qué está haciendo el índice. Pues el Vanguard MSCI World en el año lleva una rentabilidad en positivo del 5,63 y el Vanguard Small Cap, sesgado hacia fondo indexado, pero pequeñas compañías mundiales, rentabilidad en positivo en el año del 1,71%. Bueno, pasamos a la categoría de mixtos ahora, ¿vale? Empezamos por el Invesco Pan European High Income, 2,07, Sestan Grand Large 4,30 en positivo,
Morgan Stanley Global Balance RIX 2,04 en positivo, Flossbar Multi-Asset Balance 3,30 en positivo, Preferred Global Total 1,28, JP Morgan Global Lincoln 1,89, hablamos siempre en positivo, JP Morgan Global Lincoln Asia 1,35, Fidelity Multi-Asset Global 0,02, prácticamente empatando en el año, MFS Global Total Return 1,14, este fondo lo traigo aquí, que es un fondo dentro de la categoría de mixtos, como norma general es un fondo que invierte 50% renta variable, 50% renta fija. Interesante para alguien que, bueno, quiera tener exposición a mercados, tenga un sesgo bastante conservador, quiera invertir, que sepa que nunca se va a encontrar con grandes rentabilidades, nunca va a tener años del más 30, pero es muy raro que este fondo también tenga años del menos 30. Para que nos hagamos una idea, el año pasado este fondo cayó un 6%, cuando mucha renta fija cayó un 15 y un 20%, y también la renta variable. Para que veamos un poco, quiero decir, este tipo de fondos muchas veces no es el fondo, es elegir el fondo para el inversor adecuado, ¿vale? Que se adapte a nuestra filosofía de inversión, a cómo nosotros queremos que se comporte una inversión, no tener grandes sustos, 2000 tranquilos, etcétera, y a largo plazo, pues bueno, pues que tengamos un retorno bastante razonable. Seguimos por el Flossbar Multi-Asset defensivo, rentabilidad en positivo 2,44, Carmignac Patrimoine, un clásico, gestora francesa. Carmignac Patrimoine estos años de atrás se vendía muchísimo en España, es un fondo, digamos, que era un poco mejor y ahora últimamente pues está algo de capa caída. Los gestores siempre tienen como norma fijarse mucho en todo lo que hace la macro y demás, y bueno, siempre me gusta más elegir gestores que se centran en la micro, es decir, empresa a empresa. Pero bueno, siempre lo traemos aquí y le tenemos bastante cariño a este fondo. 0,43% en positivo, entre otras cosas porque hubo años que nos dio muchísimas alegrías. Capital Group Global Allocation, rentabilidad en positivo, 0,91. Buy and Hold flexible, de la gestora española Buy and Hold, hace una combinación entre el Buy and Hold Equity y el Buy and Hold Bonos, es un Buy and Hold Equity sesgado hacia compañías de crecimiento, calidad, etcétera, y el Buy and Hold Bonos, pues también es un fondo interesante, corto plazo, vencimientos y bueno, con bonos bien elegidos por el gestor. 6,33 en positivo, Carmignac Emerging Patrimoine, sesgo hacia conservación de capital, en este caso sesgado hacia mercados emergentes, 5,40. Y por último, el Dux Multigestión Moderado, también un fondo de fondos, con una rentabilidad en positivo del 1,97%. Bueno, seguimos nos vamos a renta fija, ¿de acuerdo? Empezamos por el Nordea Long Duration Covered Bond, que es el fondo de cédulas hipotecarias, ¿vale? Rentabilidad en negativo, en 0,43%, de los pocos fondos que tenemos en el año en negativo en renta fija. Cartesio X, rentabilidad positivo, 1,97%. Cuando el año pasado había caído un 3,40, que para un 3,40, para el año tan duro que fue el año pasado de renta fija, es, bueno, rentabilidad más que razonable. Es decir, una cosa, dentro de la renta fija, y hoy estamos haciendo este repaso, la mayor parte de los fondos, si por ejemplo cogemos el Cartesio, cualquiera de ellos, veremos algún detalle más adelante dentro del gestor, pero el Cartesio está subiendo un 1,97 en lo que llevamos de año, pero este fondo lo he visto yo subir a últimos de enero, primeros de febrero, aproximadamente un 5%. Que ahí decía, pues, vamos a ir con cuidado, porque no es normal que la renta fija suba tanto en un mes. Pues probablemente se nos esté abriendo una buena ventana de oportunidad para el que no lo hayáis hecho, pues cargar algo en fondos de renta fija, porque han bajado bastante las rentabilidades en un par de meses, y eso es un motivo, bueno, pues de entrada mejor que el que era cuando los fondos iban subiendo un 6%, ¿de acuerdo? Un 5%. He visto muchos fondos de renta fija subir un 5% solo en enero, que es una barbaridad, ¿de
acuerdo? Entonces, nunca debemos de correr detrás de los precios, sobre todo cuando van subiendo, y bueno, ser paciente y encontrar las oportunidades, que yo creo que ahora mismo se puede estar dando una cierta oportunidad de elegir buenos fondos de renta fija, ¿vale? ¿Por qué? Porque al comprarlo lo más barato posible vamos a tener una TIR, una rentabilidad en 12, 24, 36 meses mucho mejor. Bueno, seguimos por el BNI Mellon Global Short, fondo de corto plazo, sesgado hacia compañías globales y de high yield, con una rentabilidad en positivo del 3,57. Se están bond picking, sesgado hacia bonos de renta de bonos europeos, básicamente 0,89. Aquí lo mismo, este fondo lo he visto yo subiendo un 3 y pico en lo que lleva de año. No recuerdo, estamos en abril, pues alrededor de febrero. Pues es interesante plantearnos ahora la inversión. Lo mismo con el Carmignac Securité, aquí tenemos una pequeña rentabilidad del 0,04% en negativo, ¿vale? Pues el Carmignac pasa igual, yo lo he visto subir un 3% en lo que haya de año. M&G Optimalin con rentabilidad en positivo del 3,32, Fidelity Eurobond 1,51 en positivo, Jupiter Dynamic Bond 4,05 en positivo, Morgan Stanley Global Fixed Income 2,91, aquí es fondo de renta fija, global, y una rentabilidad más que razonable, 2,91. Flossbach Bond Opportunities 3,40 en positivo, Capital Group High Income 0,38 en positivo, Morgan Stanley Short Maturity Eurobond, como su nombre indica, bonos de corto plazo de Europa 0,58, Morgan Stanley Euro Corporate Bond, bonos corporativos, pero ya no de tan corto plazo. Muchas veces no es al fondo, es elegir el fondo en base a nuestra estrategia. Alguien que quiera mantener el dinero 12, 18 meses, probablemente debería de ir mejor al Morgan Stanley Short Maturity Eurobond, que es un fondo que los bonos que tienen dentro tienen duraciones muy muy cortas, y si alguien tiene una expectativa de 3 años o más, pues a lo mejor sí que se tiene que hacer la idea de ir al Morgan Stanley Euro Corporate Bond, porque los bonos que hay dentro tendrán mayores vencimientos, ¿no? Todos los fondos ni son buenos ni son malos, hay que elegirlos de manera adecuada para nuestra estrategia. El Morgan Stanley y European Fixed Income, pues aquí lo que nos encontramos es bonos dentro de la zona euro, ¿de acuerdo? Pero ya pueden ser bonos de gobiernos, bonos de empresas, etcétera, pero ya no con vencimiento corto, con lo cual es importante primero saber nuestra estrategia y luego adecuarla al fondo. No podemos ir por el campo con un Porsche 911, por muy bonito que sea el Porsche 911, porque los bajos nos los vamos a cargar. Pues esto es un poco igual, ¿vale? Buy and hold bonos, rentabilidad en positivo del 1,83, Buy and hold de la gestora española. PIMCO Global Income 1,29 y PIMCO Short Duración, rentabilidad en positivo del 1,15. La diferencia, pues que uno puede tener bonos de mayor duración, mientras que el short duración pues tiene bonos, como su nombre indica, de más corta duración, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es todo un poco por esta semana. Hemos repasado, como habéis visto, todos los fondos de renta variable. En términos generales todo va bastante razonable. Estamos teniendo un año que dentro de, ciertos sustos y demás, son pocos, razonablemente bien. Es verdad que veníamos tanto en renta fija como en renta variable de un 2022 bastante durito, ¿vale? Con lo cual, pues vemos que cuando viene un año duro, a poquito que la cosa se calma, pues viene un año con rentabilidades razonables. Iremos repasando a lo largo del año cómo van las rentabilidades, pero ojalá pues vayan en esta sintonía o un poquito más al alza.
Bueno, pues sin más dilación me despido. Como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco, le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.